En la Ribera, el barrio de Newark, donde brillan los escaparates de las pastelerías y las facturas se amontonan como la nieve en invierno, una madre soltera se encuentra con una herencia en ruinas y un perro cuyos ojos parecen cargar tormentas. El poder reside al otro lado de la calle, con sus zapatos lustrados, seguro de que ella fracasará, hasta que una pequeña señal cambia el rumbo de los acontecimientos. Si las historias de dignidad te conmueven, suscríbete, dale me gusta y there a este video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento de otoño perseguía las hojas secas por la calle Cortlandt, mientras Ana María subía los escalones de madera deformados de la estrecha casa que pronto sería suya, al menos por ahora. Cada tabla crujía bajo sus zapatillas gastadas, un sonido que le recordaba cada lugar temporal al que había llamado hogar. La pintura azul desconchada se curvaba como cartas viejas que ya nadie quería leer. Se detuvo, con la llave temblando entre sus dedos, el metal frío mordiéndole la piel. «Es toda tuya», anunció Víctor Montemayor, bajando de su reluciente camioneta negra con la confianza despreocupada de un hombre que nunca se había preocupado por el alquiler. Su abrigo a medida repelía la llovizna. Su corbata era del azul preciso de los membretes corporativos. Miraba más su teléfono que a ella. Por el momento, claro. La hija de Ana María, Sofía, se apretó contra su costado. Con 10 años ya entendía lo que significaba no ser bienvenida. El gorro de lana de la niña estaba húmedo por la niebla, y su aliento creaba pequeñas nubes en el aire de noviembre. Detrás de ellos, el distrito de la Ribera en Newark bullía de vida. Voces en español desde la panadería, el humo de los camiones que se dirigían al puerto, el lejano tintineo del tren ligero. «¿Entiendes que esto es temporal?», continuó Víctor, su colonia dominando la mezcla de especias y polvo industrial del barrio. «Mi firma va a revitalizar toda esta manzana para la primavera. La gente como tú nunca sobrevive al primer invierno de todos modos». Ana María sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo una expresión neutra. 6 años limpiando edificios de oficinas le habían enseñado la invisibilidad que la mantenía empleada. «Nos las arreglaremos», dijo, su acento envolviendo las palabras. «Mami», susurró Sofía, tirando de su manga. «¿Podemos entrar? Tengo frío». Ana María giró la llave. Las bisagras de la puerta se quejaron con un largo y oxidado gemido, como si les advirtieran sobre lo que les esperaba. Dentro, las motas de polvo danzaban en la pálida luz que se filtraba por las ventanas sucias. El aire olía a abandono, a humedad, a comidas olvidadas y al fantasma de la vida de otra persona. Un perro flaco y marrón yacía acurrucado junto a la escalera, con las costillas visibles bajo su pelaje irregular y los ojos del color del té claro. Levantó la cabeza, con las orejas erguidas en una cautelosa curiosidad. «El inquilino anterior lo dejó», dijo Víctor con disgusto. «El control de animales está saturado. Considéralo parte del paquete». Sofía se agachó de inmediato, con la mano extendida. «Hola», dijo suavemente. «Tenemos papeles que firmar», la interrumpió Víctor mirando su reloj. «No tengo todo el día». La cocina era pequeña, con el suelo de linóleo despegándose por las esquinas. Una sola bombilla colgaba de un cable deshilachado, proyectando un brillo amarillento. El refrigerador zumbaba de forma ominosa, un sonido que sugería una rendición inminente. Sobre la encimera había un único azulejo decorativo, una pieza de talavera con 2 golondrinas azules en pleno vuelo, la única mancha de color en el lúgubre espacio. «La anciana dejó eso», dijo Víctor al notar la mirada de Ana María. «Mexicana, creo». Se negó a irse hasta el final. Sacó unos papeles de su portafolio de cuero. «Firma aquí y aquí. El calendario de pagos mensuales está adjunto. 3 meses de retraso y estás fuera automáticamente». La mano de Ana María se movió mecánicamente sobre las páginas. Cada firma se sentía como otra promesa que no estaba segura de poder cumplir.
Para que quede claro, añadió Víctor mientras recogía los papeles. Esta casa será demolida eventualmente. Estoy siendo generoso al dejar que te quedes. Sofía había logrado que el perro entrara en la cocina. Se movía con cautela, como si esperara ser expulsado. «Mira, mami, le gustamos», dijo, su sonrisa un pequeño milagro en la habitación sombría. Víctor cerró su portafolio de golpe. «Gente temporal, direcciones temporales», murmuró y caminó hacia la puerta. «No te pongas demasiado cómoda». La puerta se cerró tras él con un clic decisivo. Ana María permaneció de pie en la cocina, con las manos apretadas a los costados. El radiador bajo la ventana traqueteó y siseó. Luego se calmó en un tic-tac rítmico. «¿Podemos quedárnoslo?», preguntó Sofía, acariciando la cabeza del perro. Ana María miró a su hija. Ojos oscuros demasiado serios para una niña. Hombros ya acostumbrados a cargar con la decepción. Miró al perro flaco, que temblaba ligeramente, pero se acercaba cada vez más al calor de Sofía. Miró las golondrinas azules del azulejo, congeladas a mitad de vuelo, pero de alguna manera aún avanzando. «Sí», dijo finalmente, «se queda con nosotras». Esa noche, después de que Sofía se durmiera en la pequeña habitación que compartirían hasta que Ana María pudiera permitirse un somier para el segundo cuarto, se sentó a la mesa de la cocina. La casa se asentó a su alrededor, cada crujido y susurro contando la historia de otras vidas, otras luchas. El perro, a quien Sofía había llamado Duende, porque parece que entiende las canciones tristes, yacía a sus pies, su cuerpo cálido contra sus tobillos. Trazó el contorno de las golondrinas en el azulejo con la punta del dedo. Su madre solía decir que los pájaros conocían el camino a casa, incluso cuando los humanos perdían el rumbo. Ana María había pasado años limpiando oficinas, mientras otros tomaban decisiones en ellas, viendo a su hija crecer en los márgenes de la certeza de otras personas. 6 apartamentos diferentes en 8 años, cada uno una parada en lugar de un destino. Afuera, un tren pasó retumbando, su bocina un melancólico signo de interrogación en la noche. El perro suspiró mientras dormía. Ana María extendió sus papeles sobre la mesa. Horarios de trabajo, los formularios de inscripción escolar de Sofía, un calendario con las fechas de pago rodeadas en rojo. Los números se negaban a sumar algo más que preocupación. El grifo de la cocina goteaba, cada gota golpeando el fregadero manchado con un pequeño y persistente repique. Mañana lo apretaría. Mañana haría este lugar menos roto. Mañana le demostraría a Víctor Montemayor que se equivocaba sobre la gente temporal. Ana María volvió a mirar el azulejo, a los 2 pájaros que volaban juntos hacia algo invisible. Había sobrevivido a cruzar una frontera, a perder a un esposo por las promesas de otra mujer, a criar a una hija sola en un idioma que todavía estaba aprendiendo. Esta casa, con sus huesos cansados y su futuro incierto, no era el final de su historia. «Nos quedamos», le susurró al perro dormido, a las paredes que escuchaban, a sí misma. El radiador respondió con un suave y afirmativo golpe. Diciembre llegó con una crueldad que solo los pobres entienden de verdad. El viento se colaba por las delgadas paredes de la casa como un ladrón, robando el calor más rápido de lo que los antiguos radiadores podían reemplazarlo. Ana María envolvía a Sofía en capas antes de ir a la escuela. 2 camisetas, un suéter y el abrigo que habían encontrado en una tienda de segunda mano, que le quedaba grande pero duraría más. Exhalaban nubes blancas en la cocina mientras esperaban las tostadas. «¿Nevará hoy?», preguntó Sofía, su voz ahogada por una bufanda que Ana María había tejido durante las horas de medianoche entre turnos. «Quizás», respondió Ana María, mirando la ventana de la cocina donde la escarcha dibujaba delicados patrones, como recuerdos de un hogar que había dejado atrás en Oaxaca. «Pero todavía tienes que ir a la escuela». Sofía asintió solemnemente, acostumbrada a que la decepción llevara la máscara de la responsabilidad.
Duende observaba desde su rincón, su pelaje ahora más espeso desde que las comidas regulares se habían convertido en parte de su vida. El perro seguía a Sofía a todas partes, un centinela con ojos de ámbar que parecía entender más de lo que cualquier animal debería. Ana María había aprendido a navegar los ritmos de Newark en los 4 años desde que llegó de México. Los autobuses matutinos que rugían a través del aguanieve, el peso particular de los productos de limpieza en sus brazos a las 5 de la mañana, la forma en que ciertos edificios del centro mantenían las luces del vestíbulo encendidas toda la noche, creando la ilusión de bienvenida, mientras los guardias de seguridad vigilaban a las personas que no pertenecían allí. Ahora tenía 3 trabajos, turnos de mañana en una oficina de seguros donde los ejecutivos nunca la veían, horas por la tarde en el apartamento de una anciana mexicana, cocinando comidas que le recordaban a la mujer su infancia, y trabajo nocturno en la panadería donde doña Carmen se había apiadado de ella, enseñándole a doblar la masa en forma de estrellas y lunas, pagándole en parte con pan dulce que Sofía podía llevar a la escuela. Entre trabajos, Ana María recogía tesoros desechados. Una lámpara con la base astillada que funcionaba perfectamente una vez que la recableó. Cortinas que alguien había considerado demasiado descoloridas, pero que aún bloqueaban las corrientes de aire. Una pequeña estantería a la que le faltaba una pata y que un directorio telefónico sostenía muy bien. La casa se transformó lentamente, su resignación dando paso a pequeños gestos de dignidad. «Te hice algo», anunció Sofía una tarde, escondiendo un objeto detrás de su espalda. Había sido un día difícil. El autobús de Ana María se había averiado, lo que la hizo llegar tarde al apartamento de la señora Pereira, y la anciana se había mostrado cortante por la decepción. Sofía reveló su creación, un dibujo de su casa, hecho con cuidadosos trazos de lápices de colores. Había añadido flores imposibles que florecían a lo largo del porche, vibrantes contra el blanco invierno del papel. En la ventana, 3 figuras miraban hacia afuera: Ana María, Sofía y Duende, todos con sonrisas idénticas. «Es para el refrigerador», explicó Sofía, «para que todos sepan que es nuestra». A Ana María se le hizo un nudo en la garganta. Tomó el dibujo con manos reverentes, como si estuviera hecho de algo mucho más precioso que el papel. «Es hermoso, mija». Lo sujetó al refrigerador con el único imán que tenían, un anuncio de pizza que Sofía había rescatado de un folleto desechado. Esa noche, después de que la respiración de Sofía se hubiera vuelto profunda en el sueño, Ana María se sentó a la mesa de la cocina con su caja de recuerdos. Dentro, la receta de su madre para el mole, escrita con una letra que la artritis había torcido. Una fotografía de su padre de pie con orgullo junto a su taxi en Oaxaca, el trozo roto de un azulejo de Talavera, idéntico al que estaba en la encimera, su fractura atravesando el sol como un presagio. Había encontrado el azulejo original en una feria callejera durante su primer año en Estados Unidos, antes de que el padre de Sofía decidiera que la fidelidad era una carga demasiado pesada. Las golondrinas gemelas le habían recordado una historia que le contaba su abuela, que las golondrinas se aparean de por vida y transportan almas entre mundos. Ana María había pagado demasiado por él, pero algunas compras eran inversiones en esperanza más que en objetos. Más tarde, durante una de sus mudanzas apresuradas, el azulejo se había caído y agrietado. Guardaba el fragmento envuelto en un paño de cocina, reacia a desechar incluso una promesa rota. El azulejo intacto en la encimera, dejado por el inquilino anterior, se sentía como un mensaje de un extraño que entendía la pérdida. Ana María tocó ambos azulejos, el entero y el roto, sintiendo un parentesco con quienquiera que hubiera elegido la misma imagen para representar el hogar. Los días se acumularon en semanas. Ana María estableció rutinas que hicieron posible la supervivencia. Aprendió qué tablas del suelo evitar durante los dictados de ortografía de Sofía
qué ventanas rellenar con tela extra cuando los vientos del norte acosaban el vidrio. Descubrió que la bañera se llenaba más rápido si no había otros grifos abiertos, que la pared sur de la cocina atrapaba el sol de la tarde como una batería que almacena luz. Duende desarrolló sus propios patrones. Cada mañana acompañaba a Sofía a la parada del autobús en la esquina, esperando hasta que el vehículo amarillo se la tragaba antes de regresar al porche. Cada tarde se posicionaba cerca de la estufa, mirando fijamente una sección particular del suelo como si esperara que hablara. Al principio, Ana María pensó que estaba rastreando ratones, pero las trampas para plagas permanecían vacías, y su fascinación nunca disminuyó. Los domingos, el único día completo de Ana María con Sofía, exploraban su barrio a pie. El distrito de la Ribera había sido hogar de oleadas de inmigrantes, dominicanos, colombianos, mexicanos, cada uno dejando huellas culturales en los escaparates y menús de los restaurantes. Descubrieron un pequeño parque donde las palomas se congregaban alrededor de los bancos, una sucursal de la biblioteca que no hacía demasiadas preguntas sobre la prueba de domicilio, una iglesia donde el padre Miguel daba sermones en 3 idiomas. ¿Por qué se llama La Ribera?, preguntó Sofía mientras caminaban a casa una tarde, cuando las luces de la calle comenzaban a brillar contra la temprana oscuridad. Por las vías del tren y las fábricas que la rodean, explicó Ana María, como una cerca hecha de hierro. Sofía consideró esto, su rostro pensativo más allá de sus años. ¿Entonces estamos atrapadas adentro? Ana María apretó la mano de su hija. No, mi amor, significa que estamos conectadas a todos los lugares a los que pueden ir los trenes. Más tarde esa semana, Ana María notó a Sofía sentada en el suelo de la cocina junto a Duende, ambos concentrados en la misma sección del suelo que se había convertido en la obsesión del perro. Él cree que hay algo debajo, declaró Sofía. Yo también puedo oírlo a veces, como un susurro cuando nadie está hablando. Ana María lo descartó como el asentamiento de la casa o la expansión de las tuberías, las quejas ordinarias de los edificios viejos. Sin embargo, a veces, en el espacio liminal entre la vigilia y el sueño, imaginaba que también lo oía, un crujido sutil que parecía tener intención en lugar de ser un accidente. Enero llegó con un puño de hielo. La primera factura de la calefacción de la semana hizo que el estómago de Ana María se contrajera con una ansiedad familiar. Comenzó a dejar la puerta del horno abierta después de hornear, extendiendo un solo recurso para un doble propósito. Cosió forros adicionales en la ropa escolar de Sofía, rellenándolos con lana deshilachada de suéteres de tiendas de segunda mano. Una noche, al regresar del apartamento de la señora Pereira, Ana María encontró una carta certificada metida en el marco de la puerta. El sobre llevaba el sello de la ciudad, su peso oficial más amenazante que sus onzas reales. Dentro, un aviso de morosidad en el impuesto sobre la propiedad, un calendario de procedimientos, una advertencia de posible desalojo debido a disputas sobre la titularidad. La tarjeta de visita de Víctor Montemayor estaba grapada en la esquina. En el reverso, una nota escrita a mano. ¿Cómo se discutió? Los arreglos temporales tienen fecha de vencimiento. Llámame para una generosa asignación de reubicación. Las manos de Ana María se enfriaron y luego se calentaron. El papel temblaba entre sus dedos como un ser vivo luchando por respirar. Sofía levantó la vista de sus deberes, sus ojos oscureciéndose al ver la expresión de su madre. ¿Qué pasa?, preguntó, sonando de repente más joven que sus años. Ana María forzó su voz a una naturalidad que no sentía. Solo papeles de adultos, nada importante. Pero Duende sabía que no era así. El perro se levantó de su lugar junto a la estufa, presionó su cuerpo cálido contra sus piernas e hizo un sonido suave en su garganta. No del todo un quejido, no del todo un gruñido, como si él también reconociera el olor de la amenaza. Esa noche, mucho después de que Sofía se hubiera rendido al sueño, Ana María estaba de pie en la cocina,
las golondrinas azules del azulejo atrapando la luz de la luna a través de la ventana. La casa parecía contener la respiración a su alrededor. El comentario habitual del radiador se había silenciado. Incluso el zumbido del refrigerador sonaba apagado, como si los electrodomésticos estuvieran escuchando su próximo movimiento. «No nos vamos a ir», susurró Ana María a las paredes que la observaban, al perro cuyos ojos reflejaban la plata en la oscuridad, a los fantasmas de cada persona que alguna vez había luchado por quedarse en un lugar que importaba. Esta casa aún no ha terminado con nosotras. Ana María durmió inquieta esa noche. Sus sueños, llenos de funcionarios sin rostro y puertas que se cerraban desde afuera. Se despertó antes del amanecer, el dormitorio lo suficientemente frío como para ver su aliento flotando como fantasmas reacios. Sofía dormía acurrucada en una bola apretada bajo 3 mantas, su rostro liso con la creencia inocente de que los adultos podían arreglar cualquier cosa rota. El aviso de desalojo yacía sobre la mesa de la cocina donde Ana María lo había dejado. Su lenguaje oficial, un muro que no podía escalar. Hizo café en la cafetera abollada que goteaba a menos que colocaras el asa de una manera específica, tratando de pensar a través de la niebla de la preocupación. La generosa asignación de reubicación de Víctor apenas cubriría el primer mes de alquiler en otro lugar, un lugar más lejos de la escuela de Sofía, de la panadería que a veces le daba a Ana María horas extra, de la comunidad que había comenzado a sentirse como una extensión de las paredes que las rodeaban. «Te levantaste temprano», dijo Sofía, entrando en la cocina en calcetines, con Duende siguiéndola. El perro fue inmediatamente a su lugar cerca de la estufa, sentándose con la concentración paciente que se había convertido en su hábito. «No podía dormir», admitió Ana María, vertiendo leche en el tazón de cereal de Sofía. Demasiados pensamientos. Los ojos de Sofía se posaron en el aviso sobre la mesa. «¿Es por la casa?» Los niños absorbían la verdad a través de la piel, pensó Ana María. No importaba con qué cuidado los adultos guardaran sus preocupaciones, los niños sentían su peso. «Sí», dijo simplemente. «Hay algunos problemas con los papeles». «¿Vamos a tener que irnos?» Ana María consideró mentir, pero luego decidió no hacerlo. Sofía se había ganado la honestidad al sobrevivir a sus dificultades compartidas. «Voy a hacer todo lo posible para evitarlo». Sofía asintió solemnemente. Luego, con la resiliencia que nunca dejaba de humillar a Ana María, señaló a Duende. «Lo está haciendo de nuevo. Mira». El perro se había levantado y estaba arañando suavemente las tablas del suelo, sus uñas haciendo un suave chasquido contra la madera. Gimió, mirándolas como si estuviera frustrado por su falta de comprensión. «Lleva semanas haciendo eso», dijo Sofía. «Creo que está tratando de decirnos algo». Ana María había descartado el comportamiento como una excentricidad animal, el tipo de ritual que las mascotas desarrollan en nuevos entornos. Pero al verlo ahora, la forma deliberada en que Duende indicaba exactamente el mismo lugar, la inteligencia en sus ojos de ámbar, se preguntó si podría haber algo más. «Vamos a ver», dijo, arrodillándose junto al perro. Las tablas del suelo aquí parecían idénticas a las demás. Pino desgastado con décadas de tráfico de pies incrustadas en la veta. Presionó la palma de su mano contra la madera. ¿Era su imaginación? ¿O esta sección se sentía ligeramente más cálida? Sofía regresó del cajón de la cocina con un cuchillo de mantequilla y una linterna que había recibido para Navidad, su único regalo además de unos mitones nuevos y un libro de segunda mano sobre mitos de constelaciones. «Tenemos que ser cuidadosas», instruyó Sofía, hablando más al suelo que a su madre. «Es viejo, como la señora Pereira». Ana María sonrió a pesar de su preocupación. Tomó el cuchillo y sondeó con cuidado la junta entre las tablas. La hoja se deslizó más profundamente en un punto, como si la madera se hubiera separado de sus vecinas. «Ahí», susurró Sofía,
apuntando con el haz de su linterna. ¿Ves cómo esos clavos se ven diferentes? Ana María no lo había notado, pero Sofía tenía razón. 3 clavos en esta sección no coincidían con los demás, más nuevos, sus cabezas no desgastadas por décadas de paso. Alguien había quitado y reemplazado esta tabla, y no hacía mucho tiempo. Duende se sentó sobre sus patas traseras, observando con una inclinación expectante de su cabeza. ¿Deberíamos?, preguntó Ana María, de repente insegura. Levantar las tablas del suelo en una casa que podría perder parecía tentar al destino. Sofía asintió con la certeza de una niña. Duende sabe algo importante. Ana María trabajó el cuchillo a lo largo de los bordes, sintiendo que la madera cedía ligeramente. Un suave sonido de estallido, y luego la tabla se levantó. Sofía apuntó con su linterna al espacio poco profundo debajo. El haz de luz atrapó algo metálico, una caja de lata rectangular con bordes decorativos desvaídos. El polvo se había asentado en su tapa, pero no de forma espesa, lo que sugería que no había estado escondida durante décadas. Ana María la levantó con cuidado. La caja era sorprendentemente pesada, fría contra sus palmas. «Ábrela», instó Sofía, su voz un susurro de descubrimiento. Ana María quitó el polvo. En la tapa, apenas visible a la luz de la mañana, había una golondrina pintada, de un azul que se desvanecía a plata con la edad, la gemela de las de sus preciados azulejos. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría la tapa. Dentro, protegidos del tiempo y la humedad, había una pila de papeles atados con una cinta descolorida. Sobres con direcciones escritas con una caligrafía cuidadosa. Fotografías en blanco y negro que mostraban la casa en días anteriores. El porche aún recto, las ventanas sin grietas, una mujer con un delantal de pie con orgullo junto a la puerta. Documentos de aspecto oficial con sellos y timbres. Una pequeña placa de metal con duende grabado en la superficie. «Mira», susurró Sofía, levantando la placa. «Tiene su nombre». Ana María extendió los papeles sobre la mesa, apartando el aviso de desalojo. Los documentos estaban fechados, algunos de hace 50 años. Escrituras de propiedad, recibos de impuestos con el sello de la ciudad, cartas escritas en español y más tarde en un inglés cuidadoso y estudiado. La escritura se mantuvo igual a lo largo de las décadas. María Cifuentes, el nombre repetido en sobre tras sobre. La última carta estaba fechada solo 6 meses antes. Ana María la leyó lentamente. «Murió», dijo Ana María en voz baja. «La mujer que vivía aquí antes, María Cifuentes, no tenía hijos, ni familia, pero pagó los impuestos hasta el final, revisó más papeles. Estos son recibos, registros de pagos, y esto...» sostuvo un documento legal. «Creo que es un testamento». Sofía se apoyó en el brazo de su madre. «¿Qué dice?» «No estoy segura. Las palabras son complicadas». Ana María lo dejó a un lado para estudiarlo más tarde. «Pero mira esto», sostuvo una fotografía que mostraba a una María más joven de pie, junto a un perro flaco con ojos de ámbar, su cabeza inclinada exactamente de la misma manera que la de Duende en ese momento. «Es él», susurró Sofía. «O su abuelo, tal vez». Ana María no era supersticiosa, pero algo le erizó la piel. La increíble concentración del perro en este escondite. Las golondrinas a juego en la lata y en su preciado azulejo. El nombre que Sofía había elegido sin conocer su historia. «Necesitamos ayuda», decidió Ana María, recogiendo los papeles con cuidado. «Alguien que entienda estas palabras legales». Afuera, el día había llegado por completo. El sol de invierno era débil, pero decidido. Ana María llamó a la escuela de Sofía para informar que llegaría tarde. Luego marcó el número de la panadería. Doña Carmen respondió, su acento fluyendo como miel tibia. «¿Ana María? ¿Está todo bien?» «Necesito un consejo», dijo Ana María, explicando lo del aviso de desalojo y su descubrimiento. «¿Conoces a alguien que pueda ayudarme a entender estos papeles?
La respuesta de Carmen fue inmediata. El señor Osorio trabajó en la oficina del registro del condado durante 30 años antes de jubilarse. Viene todas las mañanas a tomar café y pan dulce. Lo llamaré ahora mismo. En una hora, su cocina se había convertido en una sala de consejo no oficial. El señor Osorio, un hombre alto con el pelo plateado y audífonos que ocasionalmente emitían un silbido agudo, extendió los documentos sobre la mesa. Doña Carmen estaba a su lado, con las gafas de leer en la punta de la nariz. Duende yacía a los pies de Sofía, aparentemente contento ahora que los humanos finalmente habían entendido su mensaje. «Esto es bastante extraordinario», dijo el señor Osorio, señalando un documento. «María Cifuentes fue propietaria de esta casa durante 40 años. Pagó cada factura de impuestos a tiempo. Revisó más papeles. Esta es la escritura original y los registros fiscales posteriores. Y esto…» sostuvo el documento que Ana María había dejado a un lado. «Este es su último testamento y última voluntad». «¿Qué dice?», preguntó Ana María, con el corazón latiendo más rápido. «Dice que a su muerte, la casa debía ser ofrecida a un precio reducido a una familia necesitada, específicamente a una madre soltera con un hijo». Levantó la vista. Sus ojos brillaban detrás de unas gafas gruesas. «El albacea parece ser el párroco de la iglesia de Santiago, el padre Miguel». «Lo conozco», dijo Ana María. «De la iglesia en la calle Ferry». Doña Carmen asintió. María fue devota de Santiago toda su vida. El padre Miguel la visitaba a menudo en sus últimos meses. El señor Osorio continuó leyendo. «Parece que hubo un malentendido, o quizás un ocultamiento deliberado, después de su muerte. Estos documentos indican que otorgó una opción de 6 meses a la empresa de desarrollo de Víctor Montemayor, supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones». Frunció el ceño. Esas condiciones incluían la preservación de la estructura original y la conversión en unidades de vivienda asequible. Si no se cumplían esas condiciones, la opción expiraba y su testamento prevalecía. «¿Y qué hay del aviso de morosidad de impuestos?», preguntó Ana María, señalando la carta de la ciudad. El señor Osorio la examinó de cerca. «Esto se refiere al último trimestre, pero mira aquí». Sacó un recibo de la lata. María pagó un año completo por adelantado antes de morir. Este pago debería haber cubierto hasta el próximo abril. La expresión de doña Carmen se endureció. «Alguien está tratando de mover hilos en la oficina de impuestos. He visto esto antes cuando los desarrolladores quieren despejar una manzana». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Ana María, con la esperanza y la ansiedad luchando en su pecho. «Lleva estos papeles a la oficina del registrador del condado», dijo el señor Osorio con firmeza. «Hoy, pregunta por la señora Fuentes. Es justa y minuciosa. Y llama al padre Miguel de inmediato. Como albacea, debería haber estado involucrado en cualquier transferencia de la propiedad». Sofía, que había estado escuchando atentamente, miró a su madre. «La casa nos estaba esperando», dijo con simple certeza. «Por eso el perro tiene el mismo nombre». Ana María sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una realineación de posibilidades, un asentamiento de propósito. Las golondrinas azules del azulejo parecieron parpadear con nueva energía a la luz de la mañana. «Tengo que vestirme», dijo, poniéndose de pie con súbita resolución. «Tenemos que ir a un lugar importante». Doña Carmen le apretó la mano. «Cuidaré a Sofía si necesitas ir sola». «No», respondió Ana María, mirando a su hija. «Vamos juntas. Esto nos concierne a ambas». Mientras se preparaban para salir, Ana María colocó con cuidado el fragmento de azulejo de su caja de recuerdos, junto al intacto en la encimera. Las 2 piezas, una entera y otra rota, se complementaban como el antes y el después, la pregunta y la respuesta. Envolvió de nuevo el contenido de la lata en sus cintas y lo guardó en su bolso más confiable. Duende observaba desde su lugar junto a la estufa, su misión cumplida.
sus ojos de ámbar siguiendo sus movimientos con lo que Ana María solo podía describir como satisfacción. «Gracias», le susurró al perro cuando Sofía no estaba escuchando, «por mostrarnos dónde buscar». Afuera, el distrito de la Ribera cobraba vida por completo. Camiones de reparto retumbando hacia los restaurantes, comerciantes barriendo las aceras, niños yendo a la escuela con coloridos abrigos de invierno. El barrio tenía un pulso que Ana María podía sentir bajo sus pies, un ritmo hecho de lucha y persistencia, y el coraje diario de las personas que hacen sus hogares lejos de donde comenzaron. Tomó la mano enguantada de Sofía entre la suya, la preciosa bolsa de documentos segura a su lado. Por primera vez desde que había llegado el aviso de desalojo, Ana María sintió que su espalda se enderezaba con algo más sustancial que el desafío, la certeza tranquila y poderosa de que algunas batallas valían cada onza de fuerza que pudieras reunir. «¿Lista?», le preguntó a su hija. Sofía asintió, su rostro solemne pero sus ojos brillantes de posibilidad. «Lista». El salón de registros del condado de Essex se erigía como un guardián de piedra en el borde del centro de Newark, sus escalones de mármol desgastados por décadas de pasos preocupados. Ana María se aferró a la mano de Sofía mientras subían, la preciosa bolsa de documentos golpeando contra su cadera con cada paso. El viento de febrero atravesaba su abrigo inadecuado, pero apenas lo sentía. El propósito generaba su propio calor. Dentro, el vestíbulo de techos altos olía a cera para pisos y papel viejo. Las voces resonaban contra el mármol, creando una catedral de burocracia. Sofía se apretó más contra su madre, abrumada por la inmensidad. Duende se había quedado en casa. Los edificios del condado tenían reglas firmes sobre los visitantes de 4 patas, pero su descubrimiento les había dado una dirección como una brújula que apunta al norte verdadero. «¿Puedo ayudarla?», preguntó un guardia de seguridad, su expresión profesional pero no desagradable. «Departamento de Registros», respondió Ana María, las palabras ensayadas durante su viaje en autobús. «Con la señora Fuentes, por favor», señaló hacia una serie de ascensores. «Tercer piso, oficina 312». El ascensor olía a café y abrigos de lana. Sofía se apoyó en el costado de Ana María, su pequeño cuerpo cálido a través de las capas de ropa. No habían hablado mucho desde que salieron de casa, ambas sintiendo el peso de lo que les esperaba. Cuando las puertas se abrieron, siguieron las señales por un pasillo, donde las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como insectos nerviosos. La oficina 312 estaba ocupada con la silenciosa labor del servicio público. Empleados detrás de altos mostradores, visitantes llenando formularios, teléfonos sonando con una persistencia apagada. Ana María se acercó al mostrador de recepción, consciente de su acento, de su ropa sencilla, de la forma en que los espacios oficiales a menudo la hacían invisible. «Necesito ver a la señora Fuentes», dijo, enderezando la espalda. «El señor Osorio de la oficina del registro me la recomendó». Las cejas de la recepcionista se alzaron ligeramente al oír el nombre de Osorio. «Un momento». Mientras esperaban, Sofía estudió un gran mapa del condado de Essex en la pared, su dedo trazando el distrito de la Ribera, donde se encontraba su casa. «Somos tan pequeños en esto», susurró. «Pero todavía estamos en el mapa», respondió Ana María en voz baja. La señora Fuentes resultó ser una mujer de mediana edad con gafas de montura plateada y una voz como piedras lisas en un río. Los acompañó a una pequeña sala de conferencias donde la dureza fluorescente dio paso a la luz más suave de una lámpara de escritorio. «El señor Osorio llamó antes», explicó, señalando unas sillas. «Mencionó una posible discrepancia fiscal y un problema con el título de propiedad». Ana María desenvolvió con cuidado la caja de lata, colocando los documentos en orden cronológico como el señor Osorio había sugerido. La señora Fuentes se inclinó hacia adelante, su distancia profesional suavizándose en un interés genuino, mientras Ana María explicaba su situación. La casa, los planes de desarrollo de Víctor,
el aviso de desalojo y su descubrimiento bajo las tablas del suelo. ¿Me permite?, preguntó la señora Fuentes, extendiendo la mano hacia la escritura de propiedad. La estudió con ojos expertos. Luego examinó los recibos de impuestos. Sus dedos se movían con la reverencia de alguien que entendía que detrás de cada documento oficial había una historia humana. «Estos parecen legítimos», dijo finalmente. María Cifuentes mantuvo un título de propiedad claro y pagos de impuestos consistentes. Señaló el recibo más reciente. «Este pago debería cubrir hasta abril. Tendré que revisar nuestros registros para ver por qué se generó un aviso de morosidad». Sofía, que había estado observando en silencio, habló de repente. «El hombre quiere derribar nuestra casa. Dice que somos temporales». Los ojos de la señora Fuentes se suavizaron al encontrarse con los de Sofía. «Bueno, jovencita, los derechos de propiedad no se tratan de quién tiene los planes más grandes, sino de quién tiene los papeles adecuados. Y estos», señaló los documentos, «estos son muy adecuados». Se volvió hacia Ana María. «Necesitaré hacer copias de todo. Luego deberíamos contactar a la oficina del asesor fiscal de inmediato». «¿Y mencionó un testamento?». Ana María asintió, mostrando el documento legal con su lenguaje formal y sellos oficiales. «Todavía no hemos hablado con el padre Miguel. El señor Osorio dijo que deberíamos verlas a usted primero». «Buen consejo». La señora Fuentes hojeó el testamento, su expresión cada vez más interesada con cada párrafo. «Esto establece condiciones claras para la transferencia de la propiedad. Si la empresa de desarrollo no cumplió con estas condiciones, la opción expiró. Según esto, el padre Miguel estaba autorizado a implementar la disposición secundaria, ofrecer la propiedad a una familia que coincidiera exactamente con sus circunstancias». La esperanza revoloteó en el pecho de Ana María, un pequeño pájaro probando nuevas alas. «¿Entonces la casa podría ser nuestra, legalmente?». «Ciertamente es posible, pero necesitamos establecer los hechos sistemáticamente». La señora Fuentes se puso de pie. «Voy a hacer estas copias y luego haré algunas llamadas. Puede que tarde un poco». Las siguientes 3 horas se estiraron como un caramelo, dulces con la posibilidad pero tensando los nervios de Ana María. Sofía dibujaba en papel de borrador, proporcionado por un empleado comprensivo. Compartieron un sándwich de la bolsa de Ana María, racionando pequeños bocados para que durara. Los funcionarios iban y venían, las fotocopiadoras zumbaban, los teléfonos sonaban. La maquinaria del gobierno avanzaba lentamente pero con un propósito inexorable. A media tarde, la señora Fuentes regresó con un hombre que se presentó como el subdirector de impuestos, Rivera. Su corbata estaba ligeramente torcida, como si lo hubieran llamado de un trabajo importante. «He revisado los registros», dijo sin preámbulos. «Parece que ha habido un error, o quizás una tergiversación deliberada. La propiedad fue marcada como morosa, a pesar de la evidencia de pago. He iniciado una investigación y he puesto en suspenso cualquier procedimiento adicional». El inglés de Ana María le falló momentáneamente. «En suspenso significa que no se puede tomar ninguna medida con respecto a la propiedad hasta que nuestra investigación esté completa», explicó. «Ni desalojos, ni transferencias, ni permisos de demolición». Sofía tiró de la manga de Ana María. «¿Entonces podemos quedarnos?». Rivera se ablandó ante la pregunta de la niña. «Por ahora, sí. Necesitamos resolver algunos asuntos de adultos, pero nadie los obligará a irse mientras lo hacemos». La señora Fuentes regresó con copias nuevas de todos los documentos. «He hablado con la oficina del registrador del condado. Van a enviar el historial completo de la propiedad. Y...» miró su reloj. «El padre Miguel debería estar aquí en breve. Me tomé la libertad de llamar a la parroquia de Santiago cuando vi su nombre en el testamento». Ana María se sintió mareada por el impulso repentino, la forma en que extraños se movilizaban por su causa. Personas en posiciones de autoridad la estaban escuchando. Una mujer de la limpieza, una inmigrante,
alguien a quien Víctor Montemayor había descartado como temporal. El padre Miguel llegó como había prometido, su abrigo negro espolvoreado con los primeros copos de nieve del día. Abrazó a Ana María cálidamente. «He estado esperando saber de ti», dijo. «Cuando María falleció, las cosas sucedieron muy rápido. La empresa de desarrollo presentó la documentación y el abogado de la iglesia me aconsejó no interferir. Pero nunca me sentí bien al respecto. En la pequeña sala de conferencias, ahora abarrotada de funcionarios, el padre Miguel examinó el testamento. Sí, esto es lo que María quería. Fue muy específica. Quería que su hogar fuera para una familia como la tuya, Ana María. Alguien que estuviera empezando de nuevo. Alguien que amara la casa como ella lo había hecho». «¿Mencionó a un perro llamado Duende?», preguntó Sofía de repente. El padre Miguel sonrió. «Efectivamente. Su compañero durante muchos años. Hablaba de él como si todavía estuviera con ella, incluso después de que falleciera». Sofía asintió sabiamente. Regresó para ayudarnos a encontrar los papeles. Los adultos intercambiaron miradas, pero nadie la contradijo. Para el final de la tarde, el consejo improvisado había llegado a varias conclusiones. El aviso de morosidad fiscal sería rescindido de inmediato. La opción de la empresa de desarrollo de Víctor había expirado cuando no cumplieron con las condiciones de preservación de María. Y lo más importante, parecía haber fundamentos legales para honrar los deseos de María con respecto a la transferencia de la propiedad a Ana María y Sofía. «Todavía habrá procedimientos que seguir», advirtió la señora Fuentes. «Papeles legales que presentar, probablemente una comparecencia ante el tribunal. Y la compañía del señor Montemayor, casi con seguridad, impugnará esto». «Pero tenemos la verdad de nuestro lado», dijo el padre Miguel, «y las claras intenciones de María». Mientras se preparaban para irse, el subdirector Rivera le entregó a Ana María su tarjeta. «Llámeme directamente si recibe más avisos, o si alguien intenta presionarla para que se vaya». Ana María guardó la tarjeta con cuidado en su cartera. «Gracias, a todos ustedes. No esperaba...» «¿Justicia?», sugirió suavemente la señora Fuentes. «Es lo que se supone que debemos proporcionar, aunque a veces nos quedemos cortos». Afuera, la nieve caía en serio, transformando los bordes de concreto de Newark en algo más suave, más indulgente. Sofía inclinó la cara hacia arriba, atrapando copos en sus pestañas. «Es como confeti», dijo, «para celebrar». Ana María abrazó a su hija mientras descendían los escalones de mármol. El viento se había calmado, o quizás simplemente no podía penetrar el calor que se extendía por su pecho. Los documentos estaban copiados de forma segura, sus originales devueltos a la caja de lata en su bolso. Cada papel representaba un hilo en una red que podría atraparlas si caían. «¿Vamos a casa ahora?», preguntó Sofía. Casa. La palabra siempre había sido provisional en el vocabulario de Ana María, una designación temporal para donde quiera que durmieran. Pero hoy se sentía diferente en su lengua, sustancial, arraigada, posible. «Sí», dijo, su aliento nublando el aire invernal. «Vamos a casa». Tomaron el autobús justo cuando el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad. Las luces de la calle se encendieron, reflejándose en la nieve fresca. La Rivera les dio la bienvenida con el olor a ajo y carne a la parrilla de los restaurantes que se preparaban para el servicio de la cena, con música latina saliendo de las ventanillas de los coches, con el lejano tintineo del tren ligero, anunciando llegadas y salidas. Al doblar en la calle Cortlandt, Ana María notó una camioneta negra estacionada cerca de su casa. Víctor Montemayor estaba de pie en la acera, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión tormentosa. Cuando las vio acercarse, terminó su llamada abruptamente. «Ahí estáis», dijo, su sonrisa tensa y comercial. «He estado tratando de localizaros todo el día». Ana María apretó más fuerte la mano de Sofía. Dentro de su pecho,
El miedo luchaba con una fuerza recién descubierta. Los papeles en su bolso se sentían de repente más pesados, como piedras que podían hundirla o salvarla. «Señor Montemayor», reconoció, deteniéndose a varios metros de él. «Hemos estado en las oficinas del condado». Algo parpadeó en su rostro, sorpresa, quizás, o la primera sombra de duda. «Ya veo. Bueno, quería discutir la oferta de reubicación personalmente. El plazo se ha acelerado y estamos preparados para ser bastante generosos, si podéis desalojar para el final de la semana». Sofía se apretó contra el costado de Ana María. A través de la ventana podían ver a Duende observando desde el porche, sus ojos de ámbar reflejando la luz del porche. Ana María respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies. «No será necesario», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «No vamos a ninguna parte». La compostura pulida de Víctor se agrietó ligeramente, como hielo fino bajo un peso inesperado. «Me temo que no entiende la situación», dijo, bajando la voz. «Esto no es una negociación. La propiedad ha estado programada para su remodelación durante meses». Ana María se mantuvo firme, la nieve acumulándose en sus hombros. «La situación ha cambiado. María Cifuentes dejó instrucciones sobre su hogar y hemos encontrado los documentos para demostrarlo». Los ojos de Víctor se entrecerraron. María Cifuentes era una anciana confundida que no entendía la ley inmobiliaria. Cualesquiera que sean los papeles que crees haber encontrado, no resistirán al equipo legal de mi compañía. «Quizás deberíamos discutir esto en otro momento», sugirió Ana María, consciente de que Sofía escuchaba cada palabra, de los vecinos que pasaban con miradas curiosas. «Hace frío y mi hija necesita cenar». Algo en la expresión de Víctor se endureció. «Por supuesto, disfruten de su cena, pero entiendan esto, el desarrollo llegará a la ribera, les guste o no. Gente como ustedes son solo badenes en el camino hacia el progreso». Se dio la vuelta y se dirigió a su camioneta, dejando huellas de botas en la nieve fresca. Ana María lo vio alejarse, su coraje momentáneo flaqueando a su paso. Su confianza era del tipo que viene con abogados caros y conexiones en las oficinas de la ciudad. Dentro, la casa les dio la bienvenida con suelos crujientes y el suave gemido de saludo de Duende. Sofía se arrodilló inmediatamente para abrazar al perro, hundiendo su cara en su pelaje cálido. «Les contamos a las personas importantes sobre los papeles que nos ayudaste a encontrar», susurró. «Van a ayudarnos a quedarnos». Ana María colgó sus abrigos en el perchero tambaleante junto a la puerta. Luego colocó la caja de lata con cuidado sobre la mesa de la cocina. Las golondrinas azules en la encimera parecían brillar en la luz que se desvanecía. Hizo una cena sencilla, huevos y pan y lo último de la sopa de ayer. Mientras Sofía le contaba a Duende sus aventuras en el centro de la ciudad de la manera solemne y detallada en que los niños hablan con los animales. Después de que Sofía se metió en la cama, Ana María se sentó sola en la mesa de la cocina, la duda infiltrándose con las sombras de la noche. Las palabras de Víctor resonaban en su mente. El desarrollo llegará, les guste o no. ¿Cuántas veces lo había visto suceder? Barrios transformados no para la gente que vivía allí, sino para aquellos que podrían reemplazarlos. Comunidades borradas como marcas de tiza bajo la lluvia. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. A través de la mirilla vio a doña Carmen, con los brazos acunando un plato cubierto. Ana María abrió la puerta al olor a pozole y a la calidez de la preocupación vecinal. «Pareces cansada, querida», dijo Carmen, entrando apresuradamente y colocando el plato en la encimera. «El señor Osorio me contó sobre tu día en las oficinas del condado. Pensé que podrías necesitar cena». Los ojos de Ana María se llenaron inesperadamente. Las pequeñas bondades a menudo penetraban más profundamente que los grandes gestos. «Gracias», logró decir. «Ha sido un día largo». Carmen se sentó a la mesa, sus manos, ásperas por décadas de amasar masa, cruzadas frente a ella.
Víctor Montemayor vino a la panadería esta tarde, haciendo preguntas sobre ti. El estómago de Ana María se apretó. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Si has tenido problemas para pagar el alquiler antes? La expresión de Carmen se oscureció. No le dije nada. Ese hombre ha estado tratando de comprar la mitad de los edificios de nuestra manzana, ofreciendo precios que suenan generosos hasta que te das cuenta de lo que realmente valen las propiedades. Parecía muy seguro de que su compañía ganará, admitió Ana María. Carmen se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Ana María. Los hombres como él siempre parecen seguros. Así es como se salen con la suya. Pero a veces, solo a veces, los pajaritos vuelan más alto que los halcones. Después de que Carmen se fue, Ana María se encontró incapaz de dormir. Se sentó junto a la cama de Sofía, observando su respiración pacífica. Luego vagó por la pequeña casa como un centinela revisando las defensas. En la cocina, extendió los documentos copiados sobre la mesa, leyéndolos de nuevo a la tenue luz. La señora Fuentes había marcado pasajes clave con un rotulador amarillo, añadiendo notas con una letra pulcra en los márgenes. Alrededor de la medianoche, sonó el teléfono de Ana María. Era el padre Miguel, su voz pidiendo disculpas por la hora tardía. «He hablado con el abogado diocesano», dijo. «Cree que el testamento de María es legalmente sólido. La empresa de desarrollo puede tener argumentos procesales, pero la sustancia es clara. Ella quería que su hogar fuera para una familia como la tuya». «Víctor no parece preocupado», respondió Ana María. «Víctor Montemayor se basa en la intimidación y en la suposición de que la gente no se defenderá». El padre Miguel hizo una pausa. «El abogado sugiere que solicitemos una audiencia de emergencia. Cuanto antes podamos presentar esto ante un juez, mejor». 3 días después, Ana María estaba de pie frente al espejo de su pequeño baño, intentando domar su cabello en algo que sugiriera confianza. Llevaba su único vestido adecuado para ocasiones formales, azul marino con pequeños puntos blancos, comprado para una entrevista de trabajo 2 años antes. Sofía había lustrado los zapatos negros de Ana María con un paño humedecido en aceite de cocina, frotando hasta que pudo ver su reflejo en las puntas. «Te ves hermosa, mami», dijo Sofía, observando desde el umbral. «Como una jueza». Ana María sonrió al reflejo de su hija. «No tanto, pero espero que lo suficientemente presentable para hablar con uno». La audiencia se había programado con una rapidez sorprendente, agilizada por las preocupaciones de la señora Fuentes sobre posibles irregularidades en los procedimientos fiscales. El subdirector Rivera había revisado personalmente los registros de la propiedad y había encontrado discrepancias que sugerían, en su cuidadoso lenguaje burocrático, inconsistencias administrativas que requieren revisión judicial. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Ana María había imaginado, más como una sala de conferencias con muebles formales. La jueza Eleanor Patel, una mujer con cabello negro veteado de plata y gafas rectangulares, presidía desde un modesto estrado. A la izquierda de Ana María se sentaban el padre Miguel y el señor Osorio. A su derecha, en una mesa separada, Víctor Montemayor y 2 abogados con trajes que costaban más de lo que Ana María ganaba en un mes. Sofía había querido asistir, pero Ana María había arreglado que se quedara con doña Carmen. Algunas batallas los niños no deberían tener que presenciarlas, incluso cuando habían ayudado a iniciarlas. La jueza Patel comenzó revisando los hechos del caso, las reclamaciones contrapuestas sobre la propiedad, los problemas fiscales, el testamento de María Cifuentes. Su voz no era ni cálida ni fría, sino precisamente neutral, como una balanza esperando el peso. El abogado de Víctor habló primero, sus palabras pulidas por años de argumentos similares. Describió la inversión de la empresa de desarrollo en el vecindario, los empleos que crearía la nueva construcción, el acuerdo de opción que María había firmado. Mencionó el progreso, la revitalización y los beneficios económicos,
palabras que flotaban sobre la realidad de las familias desplazadas. Durante toda su presentación, Víctor mantuvo la sonrisa confiada de alguien acostumbrado a ganar. Miraba ocasionalmente a Ana María con lo que podría haber sido lástima, como si fuera una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo de los adultos. Cuando fue su turno, el padre Miguel explicó la historia de María con la casa, cómo la había heredado de sus padres, cómo la había mantenido a través de décadas de decadencia del vecindario, cómo había sido clara sobre sus deseos en sus últimos meses. María Cifuentes creía que los hogares eran para vivir, no para obtener ganancias, dijo. Entendía que las comunidades son construidas por personas que se quedan, que echan raíces, que conocen los nombres de sus vecinos. El señor Osorio testificó sobre los registros de la propiedad y los pagos de impuestos, la precisión de su jubilado oficinista dando peso a cada detalle. La señora Fuentes explicó el descubrimiento de las inconsistencias administrativas en la oficina de impuestos, su lenguaje cuidadoso dejando claro, sin embargo, que alguien había marcado deliberadamente la propiedad como morosa, a pesar de la evidencia de pago. Luego fue el turno de Ana María. Se acercó al pequeño podio, sus manos temblando ligeramente. La sala del tribunal pareció expandirse a su alrededor, el aire espeso de consecuencias. «Señora Beatriz», dijo la jueza Patel, «por favor, dígale al tribunal cómo llegó a ocupar la propiedad en el 237 de la calle Cortlandt». Ana María respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Habló de su llegada a Newark 4 años antes, de la serie de apartamentos, temporales, de su trabajo limpiando oficinas y horneando pan y cocinando para la señora Pereira. Describió el día en que Víctor le había mostrado la casa, su advertencia de que no duraría el invierno, el azulejo de Talavera con las golondrinas azules en la encimera de la cocina. «¿Y cómo descubrió los documentos en cuestión?», preguntó la jueza. Ana María describió el extraño comportamiento de Duende, la tabla suelta del suelo, la caja de lata con su tesoro de papeles. Mientras hablaba, notó que la jueza Patel se inclinaba ligeramente hacia adelante, su expresión pensativa. «Señoría», interrumpió el abogado de Víctor, «esta encantadora historia no cambia la realidad legal. El acuerdo de opción otorga claramente a mi cliente los derechos sobre la propiedad para su remodelación». La mirada de la jueza Patel se dirigió a él, fría y evaluadora. «Abogado, el acuerdo de opción especificaba condiciones con respecto a la preservación de la estructura original. Los planes de su cliente implican la demolición completa, lo que parece violar esos términos». Víctor se inclinó hacia adelante y le susurró urgentemente a su abogado, quien asintió y se puso de pie de nuevo. «Señoría, incluso si hubiera violaciones técnicas de los términos de la opción, la señora Beatriz no tiene legitimación en este asunto. Es simplemente una inquilina de mes a mes». «Eso no es del todo exacto», intervino el padre Miguel. «Según el testamento de María Cifuentes, del cual soy albacea, la propiedad debía ser ofrecida a una familia que coincidiera con las circunstancias exactas de la señora Beatriz, si la opción de desarrollo expiraba. Como ha visto el tribunal, esa opción expiró cuando no se cumplieron las condiciones». La jueza Patel estudió el testamento de nuevo, luego miró el reloj en la pared. «Voy a tomar un receso de 15 minutos para revisar estos documentos más a fondo». Mientras la jueza salía de la sala, Víctor se acercó a la mesa de Ana María, su abogado siguiéndolo con una expresión preocupada. «Esto se está complicando innecesariamente», dijo Víctor, su voz baja y controlada. «Estoy preparado para ofrecerle 3 meses de alquiler para un nuevo apartamento, más los gastos de mudanza, un borrón y cuenta nueva, sin más enredos legales». Ana María lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez, quizás. Su confianza de repente le pareció frágil, una delgada capa de hielo sobre aguas más profundas. «Señor Montemayor», dijo en voz baja,
Esto ya no se trata de dinero. Un destello de genuino desconcierto cruzó su rostro. Todo se trata de dinero, señora Beatriz. Es solo cuestión de encontrar la cantidad correcta. Antes de que Ana María pudiera responder, la jueza Patel regresó, su toga acomodándose a su alrededor mientras tomaba asiento. La sala del tribunal se silenció de inmediato. Habiendo revisado las pruebas presentadas, comenzó, su voz clara en la sala silenciosa. Encuentro varios asuntos de considerable preocupación. Primero, la aparente manipulación de los registros fiscales para crear una falsa impresión de morosidad. Segundo, la clara violación de los términos condicionales en la opción de desarrollo. Y tercero, la existencia de un testamento legalmente ejecutado con disposiciones específicas sobre la disposición de la propiedad. Dirigió su mirada a Víctor y a sus abogados. El tribunal considera que la opción de desarrollo Montemayor expiró cuando la compañía no cumplió con las condiciones que requerían la preservación de la estructura original. Además, el intento de forzar el desalojo, a través de registros fiscales falsificados, sugiere un patrón de comportamiento preocupante que puede merecer una investigación más a fondo. El rostro de Víctor se ensombreció, pero permaneció en silencio. La jueza Patel continuó. En cuanto al testamento de María Cifuentes, encuentro que sus disposiciones son claras y legalmente vinculantes. Como albacea, el padre Miguel tiene la autoridad para implementar sus deseos con respecto a la transferencia de la propiedad. Se dirigió a Ana María. Señora Beatriz, el tribunal reconoce su interés legítimo en esta propiedad bajo los términos del testamento de María Cifuentes. Serán necesarios más procedimientos para formalizar la transferencia. Pero mientras tanto, estoy emitiendo una orden que impide cualquier desalojo, demolición o transferencia de la propiedad a cualquier otra parte. El mazo de la jueza cayó con un golpe seco que pareció resonar en los huesos de Ana María. A su alrededor oyó murmullos y movimiento. Vio a Víctor y a sus abogados recogiendo papeles con movimientos tensos y controlados. El padre Miguel le apretó suavemente el hombro. No ha terminado por completo, advirtió. Habrá más papeleo, quizás más audiencias, pero hoy ha sido una victoria. Ana María asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. Fuera de la sala del tribunal, la luz del sol de invierno entraba a raudales por altas ventanas, volviendo momentáneamente hermoso el pasillo institucional. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. ¿Qué pasó? Ana María hizo una pausa, considerando cómo comprimir una mañana tan compleja en un mensaje simple. Finalmente, escribió. Nos quedamos con nuestra casa. Al salir al frío aire de febrero, Ana María notó a Víctor de pie solo junto a los escalones del juzgado, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión tensa. Cuando la vio, terminó su llamada abruptamente. Por un momento se miraron en silencio, el desarrollador y la mujer de la limpieza, el planificador y la superviviente. Luego, Víctor asintió levemente, un gesto que no contenía ni calidez ni concesión, pero quizás un destello de respeto reacio. «Esto no ha terminado», dijo, pero a las palabras les faltaba su certeza anterior. Ana María le sostuvo la mirada firmemente. «No», convino, «pero ha cambiado». Continuó bajando los escalones, cada pisada firme contra la piedra. Detrás de ella, Víctor permaneció inmóvil, una figura solitaria contra las columnas del juzgado. Por delante estaba la calle Cortlandt y Sofía, y una casa cuyas paredes ahora parecían albergar algo más sustancial que un refugio temporal. Los primeros y frágiles zarcillos de lo que podría, con cuidado y tiempo, convertirse en un hogar. La primavera llegó a la ribera con un optimismo vacilante, del tipo que viene después de largos inviernos. Manchas de nieve obstinada persistían en los rincones sombreados,
pero los azafranes brotaban a través de la tierra ablandada alrededor de los bordes del porche de Ana María. La casa, en el 237 de la calle Cortlandt, había sobrevivido a otro invierno, tal como Ana María había prometido que lo haría. Los procedimientos legales se habían extendido hasta marzo. Audiencias adicionales, papeleo que requería firmas por triplicado, reuniones con un abogado pro bono que el padre Miguel había conseguido. A pesar de todo, Ana María había continuado con su mosaico de trabajos, llegando a casa cada tarde con los pies doloridos, pero con un creciente sentido de permanencia. La transferencia final de la propiedad se había completado la semana pasada. La escritura con el nombre de Ana María, presentada en la oficina del registrador del condado, con la señora Fuentes supervisando personalmente el proceso. «Necesitamos celebrar», declaró Sofía un sábado por la mañana en abril, su rostro serio por la importancia de la ocasión. «Algo más grande que solo nosotras». Ana María levantó la vista de la mesa de la cocina, donde había estado remendando una de las camisas escolares de Sofía. A través de la ventana podía ver a los vecinos emergiendo de la hibernación invernal. El señor Singh barriendo su acera, los gemelos Rodríguez montando en bicicleta con cartas de juego sujetas a los radios, doña Carmen llevando una bandeja de algo que humeaba en el aire fresco de la mañana. «¿Qué tipo de celebración tenías en mente?», preguntó Ana María, dejando a un lado la aguja. La expresión de Sofía se iluminó. «Una fiesta de agradecimiento para todos los que nos ayudaron, y una fiesta de bienvenida para la casa. La casa ha estado aquí mucho más tiempo que nosotras», señaló Ana María con una sonrisa. «Pero antes no era realmente nuestra», insistió Sofía. «Ahora sí, en papel y todo». Duende, tumbado en su lugar favorito cerca de la estufa, golpeó la cola contra las tablas del suelo, como si registrara su voto a favor de la propuesta de Sofía. Ana María consideró sus recursos, limitados pero no tan desesperados como antes. Los impuestos sobre la propiedad para el próximo año se habían pagado con una pequeña póliza de seguro que María había dejado, otro detalle descubierto en los documentos de la caja de lata. El horario de Ana María se había estabilizado, ya que la señora Pereira la había recomendado a sus amigos, creando una red de clientes de cuidado de ancianos que proporcionaba ingresos más estables que los trabajos de limpieza de oficinas. «Quizás algo sencillo», sugirió Ana María. «Podríamos invitar a la gente a tomar café y pastel el próximo domingo después de la iglesia». Sofía negó con la cabeza. Su visión era claramente más grandiosa. «Deberíamos hacerlo afuera, en el porche y en el jardín, con luces y música, para que toda la calle vea que nos quedamos». Ana María sintió una opresión familiar en el pecho, la cautela de alguien acostumbrado a vivir con márgenes demasiado estrechos para la extravagancia. Pero miró el rostro esperanzado de su hija y recordó el día en el tribunal, las palabras de la jueza que habían transformado la posibilidad en realidad. Algunos momentos merecían ser marcados, incluso cuando los recursos eran escasos. «Está bien», accedió, «pero necesitaremos ayuda». La planificación de la celebración se convirtió en un proyecto que se expandió más allá de sus paredes. Doña Carmen insistió en proporcionar los pasteles. No cualquier pastel, sino los especiales que solo hacemos para Semana Santa y bodas. El señor Osorio se ofreció a traer su antiguo tocadiscos y su colección de álbumes de boleros que había adquirido décadas atrás de un cliente. El padre Miguel prometió pasar con agua bendita para bendecir la casa, una tradición que Ana María recordaba de las celebraciones de su infancia en Oaxaca. Los Rodríguez de al lado ofrecieron sus mesas plegables. La señora Pereira envió a su nieto con una caja de decoraciones que sobraron de la quinceañera de su hermana. El señor Singh apareció una noche con ristras de luces diminutas, que ayudó a Ana María a colgar a lo largo de las barandillas del porche y alrededor de las ventanas delanteras. «Son de Diwali», explicó. «El festival de las luces que da la bienvenida a la buena fortuna».
A medida que los planes crecían, Ana María se vio arrastrada por el entusiasmo de sus vecinos. La casa misma parecía responder a la próxima celebración. La persistente corriente de aire en el pasillo disminuyó misteriosamente. El temperamental calentador de agua dejó de quejarse. La puerta trasera dejó de atascarse en su marco. El viernes antes de la fiesta, Ana María regresó del trabajo y encontró a Sofía y a 3 amigas de la escuela de rodillas en el pequeño jardín delantero, plantando algo en tierra recién removida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ana María, dejando sus bolsas de la compra. Sofía se sentó sobre sus talones, con la tierra manchando sus mejillas. «La señora Abernathy de la clase de ciencias nos dio semillas de flores», dijo, «que en español se llaman bienvenida de golondrina». Ana María reconoció el nombre de las sencillas flores azules que habían crecido a lo largo del camino de la casa de su infancia. «¿De dónde sacó la señora Abernathy esas semillas?». Dijo que son del jardín de su madre. Su mamá vino de un lugar llamado Las Azores. Ana María sintió el peculiar cosquilleo que se había vuelto familiar en estos meses, la sensación de hilos invisibles que conectan puntos que no sabía que estaban relacionados. Se arrodilló junto a los niños, examinando la tierra recién apisonada. «Florecerán en verano si las habéis plantado bien». «Seguimos las instrucciones exactamente», le aseguró Sofía, con la confianza de un niño que todavía cree que la perfecta adhesión a las reglas garantiza el éxito. El día de la celebración amaneció claro y templado, como si Newark hubiera decidido presentar su cara más amable para la ocasión. Ana María se despertó temprano, incapaz de contener la corriente de energía nerviosa que la recorría. Barrió el porche, limpió las ventanas que habían acumulado la suciedad del invierno, dispuso las sillas prestadas en grupos para conversar. Sofía pulió los azulejos de Talavera con las golondrinas azules, tanto el intacto de María como el fragmento roto del pasado de Ana María, que ahora colgaban uno al lado del otro sobre la estufa, como una historia de antes y después contada en cerámica. Duende supervisaba estos preparativos con digna atención, moviéndose de habitación en habitación, como si realizara una inspección final. Para el mediodía, la casa se había transformado. Las luces parpadeaban a lo largo del porche, a pesar de la luz del día. Su brillo sutil, pero prometedor. Las mesas cubiertas con manteles desiguales sostenían platos de los pasteles de Doña Carmen, un pastel de la señora Rodríguez, samosas del señor Singh y fruta dispuesta en patrones que Sofía había aprendido en la clase de arte. El tocadiscos del señor Osorio estaba en una pequeña mesa cerca de la puerta, listo para proporcionar música una vez que se asentara el alboroto inicial de las llegadas. Ana María se puso su vestido azul, el mismo que había usado en el tribunal, y ayudó a Sofía con los botones de su mejor camisa. Se pararon juntas en el pequeño baño, mirando su reflejo en el espejo manchado. «Ahora hacemos juego con la casa», observó Sofía, tocando la manga del vestido azul de Ana María. «Azul como las golondrinas». Los primeros invitados llegaron puntualmente a la 1, Doña Carmen y su esposo, trayendo pasteles adicionales a pesar de la insistencia de Ana María de que ya habían proporcionado más que suficiente. Pronto el porche se llenó de vecinos, algunos familiares, otros conocidos solo de vista antes de hoy. El padre Miguel apareció con agua bendita y un pequeño contingente de la iglesia de Santiago. La señora Pereira llegó apoyada en su nieto, con los ojos brillantes de placer por la rara salida. El señor Osorio puso en marcha el tocadiscos y las evocadoras notas de un bolero llenaron el aire. Música de anhelo y pertenencia, de océanos cruzados y hogares recordados. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, creando su propia celebración a una altitud diferente. Duende aceptaba la atención de todos lados con la gracia benevolente de un anfitrión que conocía su papel en la creación de esta reunión. Ana María se movía por su hogar, verdaderamente su hogar ahora, con una sensación de asombro,
Estas habitaciones, que una vez se sintieron temporales, se estaban llenando de voces y risas, con los aromas de comida de diferentes continentes, con historias que se intercambiaban como regalos. Se encontró observando los rostros, coleccionando expresiones de disfrute, como si fueran tesoros para guardar contra futuros tiempos de escasez. Sofía apareció a su lado, con las mejillas sonrojadas de emoción. «La señora Fuentes está aquí», susurró. «Y el subdirector Rivera. Y mira», señaló hacia la acera donde una figura familiar dudaba, con una pequeña maceta de flores azules en sus manos. Víctor Montemayor había cambiado desde el enfrentamiento en el tribunal. El proyecto de desarrollo se había reducido, rediseñado para renovar, en lugar de demoler, varias de las casas más antiguas en las manzanas adyacentes. Los rumores en el vecindario sugerían que los funcionarios de la ciudad habían comenzado a examinar los permisos anteriores de su compañía, con un escrutinio incómodo, después del fallo de la jueza Patel. Ana María se dirigió a los escalones del porche, insegura del protocolo para saludar a alguien que había intentado desalojarte. Víctor subió los escalones con una dignidad cuidadosa, la planta en maceta pareciendo incongruente en sus manos cuidadas. «Pasaba por aquí», dijo, su confianza habitual apagada. «Vi la reunión». «Estamos celebrando», respondió Ana María simplemente. Víctor asintió, mirando a su alrededor el porche transformado, los vecinos mezclándose en lo que una vez fue una propiedad que había marcado para la demolición. «Ya lo veo», ofreció la planta en maceta. «Un regalo de inauguración, hortensias. Se supone que son fáciles de cultivar». Ana María aceptó la maceta, su peso sólido y fresco en sus manos. «Gracias». Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de reconocimientos tácitos. Finalmente, Víctor se aclaró la garganta. Su abogado, el padre Miguel, mencionó que podría estar interesada en ayudar con las sesiones de participación comunitaria para el proyecto de desarrollo revisado. Dijo que tiene algunas ideas sobre vivienda asequible. «Tengo algunas ideas», convino Ana María con cautela. «Bueno, hay una reunión el próximo jueves en el centro comunitario. Si quisiera asistir». Miró su reloj. «Debo irme. Solo quería...». Hizo un gesto vago hacia la planta y luego hacia la celebración que los rodeaba. Mientras se daba la vuelta para irse, Sofía apareció junto a Ana María. «Puede quedarse a comer pastel si quiere», ofreció, con la generosidad directa que los niños a veces extienden cuando los adultos están enredados en emociones más complicadas. Víctor pareció genuinamente sorprendido por la invitación. «Se lo agradezco, pero tengo otra cita». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Ana María. «Felicidades por su hogar». Después de que se fue, el padre Miguel se acercó con una sonrisa de complicidad. «La reconciliación viene en muchas formas», observó. «Algunas más incómodas que otras». «No reconciliación», corrigió Ana María. «Solo reconocimiento, quizás». A medida que la tarde se alargaba hacia la noche, la celebración continuó. Las luces se hicieron más prominentes a medida que se acumulaban las sombras. Alguien había traído una guitarra, y los discos de boleros del señor Osorio dieron paso a la música en vivo. Los vecinos que no habían sido invitados, inicialmente llegaron con contribuciones a las mesas de comida, atraídos por la música y las risas. Ana María se encontró sentada en los escalones del porche mientras el crepúsculo suavizaba los bordes de Newark. Sofía se apoyaba en su costado, temporalmente agotada por la alegría. Doña Carmen se sentó a su lado, su rostro surcado de arrugas lleno de satisfacción. «María estaría complacida», dijo, asintiendo hacia la casa con sus ventanas iluminadas. «Siempre decía que las casas mueren sin niños en ellas». «Todavía no entiendo por qué nos eligió a nosotras», admitió Ana María. «Nunca nos conoció». Carmen sonrió. «No necesitaba conoceros específicamente. Sabía que alguien como tú llegaría, alguien que reconocería lo que ella había amado de este lugar.
Desde adentro llegaban los sonidos de la gente que comenzaba a limpiar, los platos que se recogían, la comida sobrante empaquetada para que los invitados se la llevaran a casa. El guitarrista había comenzado una canción mexicana que Ana María reconoció de su infancia, y varias voces se habían unido, algunas sabiendo la letra, otras tarareando. «Deberíamos ayudar», dijo Ana María, haciendo un movimiento para levantarse. Carmen le puso una mano suave en el brazo. «Siéntate un momento más. Observa lo que has creado». Ana María se recostó, observando la escena con ojos nuevos. La casa brillaba desde adentro, sus ventanas cálidas de luz. En el porche, las pequeñas bombillas delineaban la arquitectura que una vez pareció decrépita, pero que ahora simplemente parecía curtida por el tiempo. Los vecinos se movían entre el jardín y la cocina, ya no como invitados, sino como participantes en un momento colectivo. Sofía se movió a su lado. «¿Estás feliz, mami?» Ana María consideró la pregunta con la seriedad que merecía. La felicidad siempre le había parecido un lujo fuera de su alcance, un estado reservado para personas con más seguridad, más recursos, más certeza. Lo que sentía ahora era algo más texturizado, más sustancial. «Lo estoy», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la simple verdad de ello. «¿Y tú?» Sofía asintió, con los ojos puestos en el cantero de flores recién plantado, donde las semillas de bienvenida de golondrina esperaban bajo la tierra. «Estaba pensando en los pájaros de los azulejos», dijo, «en cómo siempre están volando, pero también se quedan en el mismo lugar». Ana María siguió la mirada de su hija hacia el pequeño trozo de tierra que, con suerte y cuidado, florecería de azul en verano. La imagen de las golondrinas le vino a la mente, alas extendidas en un vuelo permanente, pero fijas en la cerámica. Movimiento y estabilidad, viaje y llegada, contenidos en la misma forma. «Algunos viajes terminan donde se supone que deben terminar», dijo Ana María en voz baja, acariciando el cabello de Sofía. Dentro de la casa, alguien había encendido la radio de la cocina, y un noticiero se mezclaba con la conversación. Las palabras flotaban: desarrollo comunitario, preservación del vecindario, iniciativas de vivienda asequible. El futuro llegando en fragmentos, trayendo tanto promesas como desafíos. Duende apareció en el umbral, inspeccionando su dominio con tranquila satisfacción. El perro se había vuelto elegante en estos meses. Sus costillas ya no eran visibles, sus ojos claros y atentos. Se acercó a Ana María y Sofía, acomodándose a sus pies con un suspiro de satisfacción. Las estrellas aparecieron sobre Newark, tenues contra el brillo ambiental de la ciudad, pero persistentes en sus patrones antiguos. Ana María pensó en todos los ojos que habían mirado hacia arriba desde este lugar a lo largo de décadas. María y sus padres antes que ella, y ahora Ana María y Sofía. Una continuidad de observación, asombro y pertenencia. «Mañana tendremos que limpiar todo», dijo Ana María, las preocupaciones prácticas ya remodelándose en torno a esta nueva realidad. «Pero no esta noche», murmuró Sofía, su voz somnolienta por las emociones del día. «No», convino Ana María, su brazo apretándose alrededor de los hombros de su hija. «No esta noche». La celebración continuó a su alrededor, voces y música entretejiéndose como hilos en una tela compleja. La casa se erigía sólida debajo y alrededor de ellas, sus paredes absorbiendo los sonidos de este nuevo capítulo. En el pequeño jardín delantero, invisibles bajo la tierra, las semillas esperaban el momento adecuado para alcanzar la luz. Ana María cerró los ojos brevemente, sintiendo el escalón del porche sólido bajo ella, sintiendo el calor de Sofía a su lado, sintiendo el extraño milagro de la llegada después de tanto movimiento. Cuando los abrió de nuevo, el mundo parecía exactamente el mismo, y fundamentalmente transformado, no por ningún cambio externo, sino por el simple y profundo cambio de lo temporal a lo permanente,
de pasar de largo a echar raíces. «Estamos en casa», susurró, las palabras siendo a la vez una declaración y una promesa, un final y un principio.